El 18 de noviembre de 1910, la policía llegó a esta casa en la calle de Santa Clara, en la ciudad de Puebla. Venían a catearla y a detener a un grupo de revolucionarios que ocultaban armas y parque, dispuestos a iniciar el día 20 de noviembre el levantamiento convocado por Francisco I. Madero en contra del presidente Porfirio Díaz, que había estado en el poder por más de 30 años. Los rebeldes reunidos ahí, que eran los 4 hermanos Cerdán, Carmen, Natalia, Aquiles y Máximo, así como más de 15 correligionarios suyos, defendieron el lugar a balazos. El ataque duró más de 4 horas y alrededor de 200 policías y 400 soldados enviados por el gobernador rodearon la casa y la allanaron. Durante este asalto, Carmen salió al balcón y, carabina en mano, convocó al pueblo para que se integrara a la rebelión. Fue herida y Máximo fue muerto a tiros. Casi todos los rebeldes murieron. Los que sobrevivieron, junto con Carmen, su cuñada y su madre, fueron llevados a prisión. Aquiles se ocultó, pero horas después fue descubierto y asesinado. Su cuerpo y el de Máximo se expusieron en la plaza principal como escarmiento para los que quisieran responder al llamado de Madero. Algunos historiadores dicen que la revolución se inició con esta represión a los valientes hermanos Cerdán en Puebla y los recuerdan como los primeros mártires de la Revolución Mexicana. Aquiles Cerdán nació en la ciudad de Puebla el primer día de noviembre de 1876 y fue el tercero de 4 hijos: Carmen, Natalia, Aquiles y Máximo. El abuelo materno de los Cerdán había sido gobernador de Puebla y un vigoroso defensor de la causa liberal. Estos 4 hermanos son miembros de una familia de ideas muy progresistas, liberales, incluso socialistas, porque el padre, Manuel Cerdán, fue fundador, junto con otro grupo de poblanos, de lo que llamaron la Ley del Pueblo. Esto desde finales del siglo XIX, allá por 1878, con un programa social de reparto de tierra, de derechos laborales. El padre de la mamá de los hermanos Cerdán había sido gobernador juarista de Puebla. Entonces era un hombre liberal y la madre había estado en esa casa, en esa cuna, y además inculcó a sus hijos pues, muchas de las cosas de la familia. Ella se llamó Carmen Alatriste. Doña Carmen Alatriste era hija de un liberal, de un abogado liberal, Miguel Alatriste, que había sido, había luchado en muchos civiles que toman las armas para constituir el nuevo ejército que dio el triunfo a la reforma liberal. Así es que pues tienen estas raíces. Por lo tanto, no nos extraña que pues tuvieran esta posición contraria a la dictadura porfirista y pues que apoyaran decididamente al movimiento revolucionario de Francisco I. Madero. Y el padre era Manuel Cerdán. Fíjate que desgraciadamente murió joven y no le alcanzó el tiempo de criar a sus hijos.
El padre murió cuando pues, los hijos estaban todavía pequeños y doña Carmen Alatriste, bueno, pues fue la que los sacó adelante. La mamá tuvo que cambiar la vida que llevaban. Realmente llevaban una vida más o menos holgada, pero cuando muere el padre, ella tiene muchas dificultades para criar a los hijos. Tuvieron que dejar sus clases porque no les daba realmente el dinero que tenían en esa familia para sobrevivir. Al grado que cuando Natalia se casa, que fue la primera que se casó en esa familia, Carmen se va a vivir con ella. Los dos hombres, Aquiles y Máximo, eran, digamos, de alguna manera zapateros. Aquiles distribuía los zapatos en los alrededores de Puebla y el hermano le ayudaba en todo esto, realmente. Aquiles Cerdán, en 1908, comienza su activismo. En 1908, el gobernador Mucio Martínez se reelige. Había sido gobernador desde 1892. Aquiles Cerdán, junto con varios de sus simpatizantes, hacen una serie de actividades en contra de su reelección. Estaban inconformes. Porfirio Díaz también llevaba muchos años en la silla presidencial, lo que provocaba inquietud y descontento en distintos grupos de la población. Había un gran rencor por los privilegios que gozaban los más acaudalados y por los ultrajes, las injusticias, la pobreza, la marginación, por la forma en la que la mayoría de la gente era privada de sus derechos. Entonces, apareció en escena Francisco I. Madero, líder antirreeleccionista preocupado por las cuestiones políticas que aquejaban al país. Madero había andado de gira por toda la República y Aquiles, el mayor de los varones, Aquiles lo conoce tanto en la Ciudad de México como en Puebla. Y le simpatizan mucho las ideas. Todo el mundo estaba harto ya de los 30 años de gobierno de Porfirio Díaz. Aquiles comulgó con las ideas de Madero y cuando éste dio a conocer su libro, La sucesión presidencial, se unió definitivamente a él. Carmen y Aquiles fueron integrantes del Partido Nacional Antirreeleccionista, apoyando la candidatura de Francisco I. Madero y difundieron sus ideas por todo Puebla. Aquiles fundó un periódico que se llamó No Reelección. Para esto hay que decir que sufrió varias prisiones por el gobernador porfirista, el gobernador Martínez. Y en este periódico escribía también Carmen con el seudónimo de Marco Cerrato. Después fundaron un club político que se llamó Luz y Progreso y desde luego pues participó ya en la convención para fundar al partido antirreeleccionista y él encabezó al partido antirreeleccionista en Puebla. Cuando se da ya la convención y se le nombra a Madero candidato a la presidencia, Aquiles Cerdán le organiza una gira en Puebla que es realmente muy exitosa porque llegan a reunir en una manifestación hasta 25,000 personas. A pesar de que en una famosa entrevista de 1908, Porfirio Díaz había declarado que México estaba listo para la democracia y que él ya no se iba a postular como candidato a la presidencia, lo hizo nuevamente. Y Madero fue apresado. Durante las elecciones de 1910, Madero es detenido en San Luis Potosí, hecho preso. Él escapará y viajará hasta Texas. Hasta allá llegarán primero Aquiles y posteriormente Carmen.
Es en San Antonio donde Madero da a conocer su Plan de San Luis, con el que convocaba al pueblo a levantarse en armas para acabar con la dictadura de Porfirio Díaz e implantar elecciones democráticas y libres. Aquiles iba a ser el líder del levantamiento antirreeleccionista en Puebla el 20 de noviembre. Aquiles está allá cuando se proclama el Plan de San Luis. Formará parte de ese grupo que impulsará la revolución acordada para el 20 de noviembre de 1910. Regresa y no se encuentra, pero cruzan el camino con Carmen, quien llegará con Madero en las mismas fechas y será el correo que llevará el dinero para la causa aquí a Puebla. Esa será la última ocasión en que se verán con Madero. Carmen y Aquiles habían regresado a Puebla para seguir las instrucciones de Madero. Por las noches, Carmen difundía propaganda contra Porfirio Díaz. Era mensajera y hacía llegar dinamita y pólvora a los revolucionarios locales. La apoyaban su madre, su hermana Natalia, su cuñada Filomena del Valle, esposa de Aquiles, y las hermanas María, Guadalupe y Rosa Narváez Bautista, profesoras y activistas poblanas. Carmen igualmente escribió en varios periódicos como El Hijo del Aguizote, con aquel seudónimo de Marcos Serratos, y fue integrante de la Junta Revolucionaria de Puebla. Después de estar Aquiles y Carmen con Madero en San Antonio, pues ya se regresan pues con la consigna, desde luego, de que iniciará la revolución el 20 de noviembre, y entonces se dedican a conseguir financiamiento, a comprar armas que tenían pues en su casa. La casa de Natalia, en la que vivía la familia Cerdán, estaba convertida en una especie de fortaleza, lista para iniciar la lucha revolucionaria en Puebla. Están preparándose para la lucha del 20 de noviembre. Están muy en el aparato proselitista y desgraciadamente, o se fue la historia, el gobernador se entera de lo que está pasando y los manda detener. Y pues sabiendo el gobernador Martínez que iba a haber ya un estallido social, revolucionario, manda catear la casa. Buscando primero que nada a Aquiles para detenerlo y después quitarles todo el parque que el gobierno ya sabía. Esto fue algo que no solo se hizo en Puebla, se hizo en diferentes lugares del país. El 18 de noviembre, un piquete de policías llega con la orden de cateo y entra. El coronel Miguel Cabrera, jefe de la policía, es recibido con un disparo y morirá en el patio de esta casa. Después de eso, la policía atacará la casa y por cerca de 4 horas se presentará una batalla en la que morirán Máximo y 15 de sus simpatizantes. Durante la batalla, Carmen Cerdán se encargará de abastecer de parque a la resistencia que se encontraba en la parte alta de la casa, que estaba comandada por Máximo. Subirá y bajará las escaleras de servicio que están en el segundo patio y en una de ellas recibirá una ráfaga. Estando herida, se cuenta que abre uno de estos balcones, justo el que está detrás de mí, para convocar a la lucha a los poblanos. Eso dio pie a un mito o leyenda que se conoce ampliamente. Realmente no lo quiero decir como un hecho real, porque también es parte de la leyenda. Durante el fragor de la batalla se abre el balcón. Carmen, tomando una escopeta, levanta el brazo, convoca al pueblo a levantarse en armas y grita: la libertad vale más que la vida. Únanse, tenemos armas, tenemos parque, por ustedes lo hacemos.
ella asumió una actitud muy valiente. De esto, pues tenemos varios testimonios. Isidro Fabela comentó que ella le había referido que pues salió rifle en mano a llamar a todas las personas que estaban azoradas viendo lo que estaba pasando, a que se unieran y viva la no reelección, les gritó. Hubo unos que se unieron, pero fueron pocos, y bueno, pues esto nos habla, repito, de pues la valentía de quienes defienden sus ideas hasta la muerte. 4 horas después de la batalla, termina la batalla y la casa es tomada por las azoteas. Aquiles Cerdán se ve acorralado y sabe que van a matarlo. Él, siendo el jefe de la revolución, busca escapar, pero no lo consigue. Se oculta en el mismo escondite donde tenía las armas, abajo de su cama, en su recámara. Es un lugar debajo de su cama, húmedo y frío. Él se mete después de estar corriendo, pues con el sudor y con el calor del cuerpo, y se enfermará de pulmonía. Permanecerá 14 horas oculto y al no poder contener alguna tos o algún estornudo, lo descubrirá la policía. Ahí mismo recibirá un par de disparos, será sacado herido del escondite y recibirá el tiro de gracia. Los disparos que ustedes ven en estos muros no son hechos desde fuera de la casa, ya son dentro de la casa cuando la policía entra. Una de esas ráfagas alcanzará aquel espejo que quedará como una metáfora de lo que fue la revolución, el espejismo del gobierno de Porfirio Díaz, derrotado a balazos. En cuanto a su muerte, pues la noticia oficial que dio el gobierno es que en la refriega, digamos que ellos habían respondido con las armas y que entonces pues Aquiles había muerto, pero que él había disparado primero. Es más, esa fue la versión que se publicó en el periódico El Imparcial, que él había disparado y que entonces pues contestó el disparo uno de los efectivos y ahí murió. Entonces, pues una versión es que lo encontraron y lo mataron. Otra versión es que él había disparado y entonces lo mataron. Y hay una tercera versión en la que lo habían apresado y que cuando le informaron al gobernador, el gobernador dijo que lo mataran. No era una cosa extraña esto, ya que en la dictadura porfirista la ley fuga fue una práctica común. O sea, se decía que pues, los prisioneros se habían resistido y pues los habían tenido que matar, o que habían pretendido escapar y que por eso habían muerto. El informe oficial habló de una veintena de muertos, de pues varios heridos, y de varios presos también. Eran como 4 heridos, 7 presos, y entre las heridas pues estuvo la propia Carmen Cerdán. Así, herida, Carmen Cerdán es llevada presa junto con su madre, doña Carmen Alatriste, y la esposa de Aquiles, Filomena del Valle, quien estaba embarazada. Natalia escapará con los 7 hijos de la familia y permanecerá oculta. Desde ese momento se hará cargo de la descendencia de la familia Cerdán. Después de que los mataron, Máximo parece que cayó primero, Aquiles después. Fue muy ominoso que exhibieran sus cuerpos como escarmiento para la población.
y pues Natalia fue la encargada de darle sepultura y de contratar al abogado para que se liberara a Carmen, su hermana, y a su madre, porque fueron apresadas. Finalmente las liberaron y tanto doña Carmen Alatriste como Filomena levantaron demandas, pues Filomena en contra del asesinato de su marido y doña Carmen por el saqueo de que fue víctima la casa en donde ellos vivían. Un día después del asesinato de Aquiles Cerdán, el 20 de noviembre, estalló la Revolución Mexicana. Meses después, Porfirio Díaz renunció y salió del país. Triunfó la revolución y Madero llegó a la presidencia. Los hermanos Cerdán encabezaron el primer enfrentamiento revolucionario y dieron los primeros héroes a esta causa. La madre de Aquiles, Carmen Alatriste, su esposa, Filomena del Valle, quien dio a luz en prisión, y su hermana, Carmen Cerdán, estuvieron más de 6 meses como presas políticas. Carmen mostró gran fortaleza y fidelidad a sus convicciones en los juicios a los que la sometieron. Después se reintegraron a las agrupaciones que vieron llegar el triunfo de Madero. Carmen también fue enfermera del Ejército Constitucionalista en los hospitales militares. Llegaría a ver la victoria del movimiento revolucionario con Venustiano Carranza y la promulgación de la Constitución de 1917. Murió el 21 de agosto de 1948 a los 73 años de edad. Los hermanos Cerdán han quedado grabados en la memoria nacional por su valiente participación como las primeras figuras de la Revolución Mexicana. Por eso, algunos dicen que fue en Puebla donde se inició la gesta revolucionaria. Bueno, pues fue el inicio de la revolución en Puebla, por lo menos. Claro, nosotros celebramos el 20 de noviembre porque fue el día marcado por Francisco I. Madero en el Plan de San Luis para que el pueblo mexicano tomara las armas en defensa de la libertad y de la democracia. Inclusive cuando Madero se enteró pues, de lo acontecido y de la muerte de Aquiles, de su hermano, pues hizo la declaración precisamente de que habían muerto por la libertad y la democracia. Y bueno, pues es un ejemplo de pues, valor cívico de quienes están dispuestos a luchar hasta la muerte en defensa de sus ideas. La familia Cerdán, 4 hermanos de una familia común de oficios zapateros, nos demuestra que teniendo el valor, que pudiendo haber hecho otra cosa, toman la decisión de transformar su vida por transformar la de su país. Bueno, son un ejemplo que pues debemos de difundir entre las nuevas generaciones de mexicanos y mexicanas, porque estos valores cívicos de defensa de la libertad y de la democracia son valores por los que se tiene que luchar siempre. Estas fueron las palabras que Francisco I. Madero, el líder que logró levantar al país y derrocar a Porfirio Díaz, dijo sobre Aquiles Cerdán durante un discurso que dio en Puebla el 14 de julio de 1911. Fue aquí en Puebla donde se encendió la primera chispa. Fue aquí, en la calle de Santa Clara,
en donde un grupo de patriotas, encabezados por el gran Cerdán, dieron el primer golpe de muerte a la dictadura. Aquiles Cerdán es un hombre del cual no solamente Puebla se enorgullece, sino la nación mexicana entera, porque es para la nación una de las figuras más gloriosas de la guerra que acaba de pasar. Ojalá y hubiese sobrevivido. Con un héroe del tamaño de Cerdán en el sur, el movimiento hubiese estallado con más prontitud y vigor, hubiese tenido más importancia y más pronto hubiese caído el dictador bajo los golpes del pueblo mexicano.